Podcastera MX presenta. Me quedé curiosa de cuál es la realidad que se encuentra alrededor de mí en esas temáticas. Y yo creo que al final, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aconsejar para avanzar? Y yo creo que es más bien eso, que cada uno se pregunte, ¿qué tengo que yo como rol? ¿Cómo vivo yo hoy día ese tema de la diversidad? De que sea para mujer, que sea para extranjeros, que eso también se vive mucho en América Latina, una discriminación por país de origen, que en mi caso me tocó positiva, pero en otro le toca negativa. Y en todas esas preguntas de cómo estoy yo viviendo en mi sociedad, abrir un poco los ojos y ser un poco curioso de, ¿qué es esta historia de redes de mujeres? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Y uno ahí va descubriendo cosas que son increíbles. Emisor Cero. Latinoamérica Sustentable. El podcast de Proyecto Cela. Hola, soy Citlali Palacios, arquitecta, cicloviajera, terapeuta naturista y sobre todo una mamá que está poniendo de su parte para heredar un planeta más limpio y armonioso. Y yo soy Salvador Martínez, arquitecto independiente, comunicador, músico y diseñador sonoro de este podcast. Te damos la bienvenida a la primera temporada de Emisor Cero. La industria de la construcción es responsable del 40% de las emisiones de carbono en el planeta. En estos 12 episodios charlaremos con profesionales de la industria de la construcción de diversos países que forman parte del Proyecto Cela. Hola, soy Carolina Balbuena, Bogotá, Colombia. Hola, mi nombre es María Ángel Mesas, con base en la ciudad de Quito. Mi nombre es Joan Infante, de Colombia. Erika Salinas, Ciudad de México. Hola, soy Yachan Schleich, soy arquitecto y vivo en la Ciudad de México. Soy Valentina Quintanilla, desde Chile. Soy Pedro Pablo Silva, desde Chile. Hola, me llamo Laure Lepap, en Suiza. El Proyecto Cela desarrolla programas para capacitar arquitectos, ingenieros y albañiles para construir sin emisiones de carbono. Con este podcast buscamos amplificar el mensaje. Es posible y también rentable edificar y habitar reduciendo drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero e inclusive llegar a cero. Todos y todas somos parte de la crisis climática. Todos y todas podemos aprender, construir y transformar la edificación desde el eslabón de la cadena en el que nos encontremos. Les damos la bienvenida a todas y todos al 7º episodio de Emisor Cero. Hoy hablaremos de la participación de las mujeres en la industria de la construcción y de la red de redes de mujeres que se han tejido desde el Proyecto Cela. Esto con el fin de apoyar las iniciativas y organizaciones que ya existen en diversos países de América Latina y que están haciendo grandes aportes en la construcción sustentable con proyectos de economía circular. En 2019, la UNESCO identificó que en América Latina existe una baja participación de mujeres y niñas en actividades relacionadas con la ciencia, las matemáticas, la tecnología y las ingenierías, debido a factores socioculturales, a la falta de modelos y al reforzamiento de estereotipos en la educación. Por lo tanto, dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, se encuentra la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y niñas, para disminuir la deuda histórica del trabajo no remunerado y asignación de roles, y encaminarnos así hacia un balance de género en el mundo, con especial énfasis en nuestros países latinoamericanos. Este señalamiento de la UNESCO lo podemos observar en el día a día en las aulas, en las casas y por supuesto en el ámbito laboral. Quienes somos arquitectas hemos vivido en carne propia el sector de la construcción como un espacio masculinizado. Erika Salinas nos alerta de cómo las carreras de arquitectura tienen un 35% de matrículas de mujeres y en el entorno laboral solamente un 10% de mujeres. Sin embargo, en la construcción sostenible hay un 50% de mujeres. Son cifras que arrojan interesante información que analizaremos aquí en Emisor Cero. Hola Salva, ¿cómo estás? Muy bien, Citla, y pues te comparto que desde la producción de Emisor Cero hemos estado analizando y discutiendo cuáles son esas maneras en que los hombres podemos contribuir a la equidad de género, reduciendo esta brecha que es muy evidente y que justamente todas estas actividades y redes nos interpelan. Justo creo que la perspectiva de género nos atañe a todas y todos. Es importante reflexionar y que actuemos en colectivo. Creo que los hombres debemos de empezar a reconocer, a escuchar,
nuestros privilegios y ser observadores atentos y activos de las realidades que están viviendo las mujeres para encontrar maneras de contribución en los entornos laborales, pero también desde las casas y desde las aulas. Pues ahora presentemos a las invitadas. Nos acompaña Erika Salinas. Ella es ingeniera ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, y tiene más de 9 años de experiencia en eficiencia energética, en sistemas de gestión, en energías renovables y sostenibilidad, trabajando en la industria y con gobiernos locales en México y a nivel internacional. Es gerente de Carbon Trust México y dentro de Proyecto CELA está a cargo del componente de género y del marco regulatorio como co-coordinadora. Posee una certificación como auditora interna, ISO 5001, y es agente capacitador por la Secretaría del Trabajo en México. Tiene 2 maestrías, una en Ingeniería y Ciencias Ambientales con especialidad en Contaminación del Aire por la UAM y la otra en Eficiencia Energética y Ecología Industrial por la Universidad de Zaragoza, España. Elsa Bernal es coordinadora general de la ONG mexicana de Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, conocida como la Red MERE. Esta red es socia logística del Proyecto CELA y busca convertir las buenas intenciones en acciones concretas para reducir la brecha de género. Es directora de operaciones en Citrus, una compañía con gran experiencia en energías renovables. Elsa también es ingeniera industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey, especialista en ahorro y uso eficiente de energía por la UNAM y estudió una especialidad en finanzas en la Universidad Panamericana. Es ella quien colabora en el desarrollo de una serie de webinars sobre mujeres en la construcción sostenible en conjunto con el Proyecto CELA. Laure Lepap es ingeniera con más de 10 años de experiencia en gerencia de proyectos de construcción sostenible. Colabora en EBP Suiza como gerente de proyectos en construcción sostenible y participa en la adaptación de la certificación Minergie para Latinoamérica. Es coordinadora técnica del Proyecto CELA, donde además apoya en la gestión de la red de mujeres en LinkedIn que trabajan en la construcción sostenible. Está con nosotros María Ángel Mesa. Ella se dedica a la gestión de proyectos y más especialmente a los que contienen causas sociales. Desde pequeña tuvo la oportunidad de ser voluntaria en proyectos de atención a grupos vulnerables y en sus primeros años como profesional ha acompañado procesos de mediación comunitaria y diseño participativo. Es impulsora del trabajo colectivo y colaborativo. Considera al arte, a la cultura y a la educación como herramientas de transformación social. Es coordinadora de alianzas estratégicas de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito y fue directora técnica del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable y hoy es coordinadora de proyectos y responsable técnica en la Fundación Futuro Latinoamericano desde noviembre. Bienvenidas a todas. Hola, buenos días, Salvador y Citlali, Erika Salinas desde México. Hola a todos y todas. Yo soy Laure y les acompaño hoy día por esta semana desde Bogotá, donde me encuentro para el seminario internacional que organiza CELA en edificaciones sostenibles y Net Zero. Hola, buenos días, Salvador, Citlali, Erika, Laure, María Ángel. Saludos desde la Ciudad de México. Hola, muy buenos días, Citlali, muy buenos días, Salvador, y a mis compañeras Erika, Laure y Elsa. Yo soy María Ángel Mesa. Tengo base en Ecuador, pero hoy casualmente les saludo también desde Bogotá, Colombia. Es un gusto para mí estar aquí acompañándoles. Para comenzar, me gustaría que nos platicaran sobre cómo resolvieron su vida hoy para poder estar aquí. Empezamos contigo, Citla. Justo hoy tengo una anécdota muy buena. Toda mi red que me apoya con mi pequeña de 1 año y medio está fuera de la ciudad. Y me la traje al estudio, entonces aquí por parte de la producción con Angélica Íñiguez anda explorando todo, así que si se escuchan gritos es por ahí mi nena que nos anda acompañando hoy. Estamos implementando la guardería aquí en Podcastera. Y no soy la única con esta experiencia reciente. Erika, tú acabas de ser mamá por 2ª vez. Cuéntanos qué implicaciones y retos tiene este hecho hoy en tu carrera. Muchas gracias, Citlali. Sí, si bien cuando las mujeres estamos en el campo laboral tenemos retos distintos a nuestros pares masculinos, cuando nuestros hijos o hijas llegan, estos retos se multiplican y como que te encuentras en la etapa de preguntarte después de la baja de maternidad si puedes seguir trabajando en la misma empresa, si puedes seguir trabajando con las mismas características que tenía antes tu trabajo o si necesitas un cambio de trabajo o una
mayor flexibilidad con tus empleadores. Hay un montón de retos que vienen con la llegada de los hijos que ahora me estoy enfrentando y bueno, afortunadamente tengo flexibilidad en mi trabajo, que no todas las personas tenemos ese privilegio, y pues de aquí para adelante yo quiero seguir en mi crecimiento profesional y voy a hacer todo lo posible por continuar. Si de repente tomar estas decisiones tan importantes, dejar de trabajar, seguir trabajando, si no puedes dejar de trabajar, ¿qué vas a hacer con todas estas nuevas actividades, con este posparto, con todo lo que implica el cuidado de un nuevo ser vivo? Exactamente. Bueno, yo creo que en mi caso me considero afortunada por haber sido precedida por mujeres que han tenido la lucha feminista desde hace muchas generaciones y que eso nos ha abierto a nosotras puertas que bueno, desde votar, opinar, pero también trabajar. Las mujeres arquitectas que he tenido oportunidad de conocer en Ecuador, que tienen alrededor de 60 años, cuentan que ellas eran las únicas de su salón, las únicas mujeres en el aula, o que había muy pocas egresadas. Las pioneras de la arquitectura ecuatoriana son de la historia reciente. Entonces, bueno, como agradeciendo y teniendo en consideración ese antecedente de la genealogía precedente, creo que los retos actuales siguen existiendo y no son inferiores, y que nuestra deuda con esa lucha precedente es continuar hasta lograr la equidad en los entornos de trabajo. Considero que los retos, muchos están orientados hacia, como comentaba Erika, de cómo estas asignaciones de roles por género se deben desdibujar en los entornos laborales. En alguno de los webinars, una panelista comentaba del tiempo de maternidad, por ejemplo. ¿Por qué el tiempo de paternidad es más corto? ¿Por qué no, desde las mismas políticas laborales, no se promueve que los padres asuman responsabilidades en el cuidado de los niños, niñas? Esto también trasciende a, obviamente, personas con enfermedades catastróficas o de la tercera edad. Ese creo que es un reto concreto que atender. Otro que está ampliamente difundido es la diferencia en las tarifas o en los salarios, las remuneraciones económicas, que creo que también es como un reto bien concreto sobre el cual se puede trabajar. Y otro que yo considero importante y que tal vez menos se habla es el tema de la representatividad. O sea, y estamos muy acostumbrados a decir el no sé qué % de nuestra organización son mujeres, pero ¿cuántas de esas mujeres están en roles directivos? En el caso específico de la obra, por ejemplo, bueno, que un 5% de las personas son mujeres o de la comunidad LGTBI, ya, pero ¿qué posiciones ocupan esas personas? Muy probablemente también son posiciones de cuidado, de limpieza, de administración, y no tanto roles técnicos o roles directivos como les comentaba anteriormente. Tal vez me abrí mucho de la pregunta, pero esos son como 3 retos concretos que yo veo hoy en día. Y si hablamos de anécdotas o temas personales, en mi caso, cuando me ha tocado trabajar en obra con maestros en procesos de construcción, ahí se siente latentemente, porque vas con tus colegas masculinos y les saludan buenos días arquitecto, buenos días ingeniero, y a uno le dicen buenos días señorita. Entonces ya por ahí hay como que estás en otro nivel, ¿no? Como tu rol ahí es de acompañar al señor ingeniero o arquitecto. O sea, bueno, eso como anécdota les puedo contar. Elsa, ¿nos podrías compartir una anécdota tuya? Sí, por supuesto. En una ocasión tuvimos una situación que representó riesgo cuando fuimos a visitar a un cliente con quien teníamos que hacer un levantamiento técnico, y nos estábamos colocando los cascos y los chalecos de seguridad antes de ingresar a la instalación, y enfrente de la instalación estaban haciendo unas reparaciones en el techo, y quienes trabajaban en el techo pues nos empezaron
a molestar a mi colega y a mí, mandándonos besitos y haciendo expresiones pues, sexuales fuera de lugar, ¿no? Y éramos las únicas 2 mujeres en la calle. Pasó un tráiler y el tráiler pues empezó como a pitar, haciendo esta expresión de violencia escalar. Esa misma semana se integraban a trabajar al equipo 2 ingenieras más y la pregunta es si las podemos enviar a trabajar en un lugar que sabemos que hay un riesgo adicional por ser mujeres. ¿Y cómo, como empresa, gestionamos estos riesgos y proporcionamos los elementos necesarios para que las colegas puedan ejercer su vida profesional sin ningún tipo de limitación? La respuesta la buscamos en Red Meré. Y pues en ese entonces nuestra coordinadora general, Sandra Caballero, nos comentaba, es que la solución tenemos que construirla en conjunto, las personas profesionistas, las empresas y en general todo el sector, para que podamos construir estos espacios que permitan eliminar la violencia, la discriminación, la exclusión y que permitan que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial y que puedan ejecutar todos sus talentos en pro de la transición energética. Nos sumamos a esta conversación y bueno, nos sumamos institucionalmente y 7 años después yo tengo el gran honor de ser la coordinadora general de la red y tenemos este enfoque donde buscamos impulsar, promoviendo este desarrollo sustentable y humano, donde las mujeres y los hombres puedan alcanzar todo su potencial, desenvuelvan en condiciones de igualdad sustantiva. Y con esta mirada donde las mujeres son las protagonistas de su vida profesional, donde pueden transitar a convertirse en agentes de cambio y también en ser agentes multiplicadores en los diferentes espacios donde se encuentren en sus comunidades y generar este movimiento social, pero desde donde ellas se encuentran, digamos en todas las latitudes y en todas las posiciones del sector, de tal manera que se genere esta evolución social y poco a poco vayamos transitando hacia una sociedad mucho más inclusiva, también mucho más justa. Qué valiosa esta información, Elsa, y la historia de este hecho que motivó a tejerla. Muchas gracias por compartirlo. Me hizo recordar los reglamentos de obra en los que recientemente he estado en supervisión, en donde hay cero tolerancia a cualquiera de estas expresiones o agresiones, y me parece interesante saber cómo se les da seguimiento y también si en otros lugares de este país y de Latinoamérica, tal vez Europa, haya reglamentos específicos para estos actos. Porque si bien es un tema que se agudiza en Latinoamérica, es un tema global también. A mí me gustaría escuchar cuál es la perspectiva de Lor desde su visión europea o su experiencia europea. Yo siento que en México es más común que estés en una obra y que o te volteen a ver siento que ha bajado un poco el que te chiflen o el que te griten cosas, pero sí el que te volteen a ver, porque eso cómo lo puedes evidenciar, ¿no? Ahí en la parte de la queja, pero siempre he tenido la duda de si esto también pasa en Europa. Gracias por la pregunta, Erika. Yo creo que más que un tema de profesión es un tema de sociedad. Y a nivel de sociedad en general diría que estamos con un poco menos molestias en Europa que lo que hay en América Latina. Yo he vivido 6 años en Chile. Y cuando me comentaba ahora Elsa esa experiencia de la obra, a mí me hizo recordarme de que en Chile no me atrevía a salir con falda en la calle sola porque la gente me piteaba. Y eso nunca me ha pasado en Europa. Entonces es algo que sí se siente al final que viene a nivel de sociedad y que sí se siente por consecuencia en las obras, pero no es algo que hay que ver solamente a nivel profesional. Y a nivel profesional tengo la suerte de trabajar en una empresa donde también intentan hacer todo lo que se puede por la igualdad de género. Tenemos un reglamento justamente de denuncia en caso de problemas. No tengo experiencia en la obra de este tipo de reglamento. En mi empresa sí existe, pero trabajamos en oficinas. Y lo que sí puedo decir es que igual en Europa, en algunos sectores, sigue siendo eso. Yo fui bombero voluntaria por algunos años también cuando era muy joven. Y
eso lo viví también en los bomberos entonces, que las bromas son bromas así con connotaciones sexuales o que uno no lo considera de la misma manera siempre que considera un joven bombero. Y lo que comentabas tú, acá lo viví y lo viví en Suiza, lo que comentaba, perdón, María Ángel, de que a veces vas acompañando para una visita de proyecto y claro, a ti te dicen, señorita, dice qué bonita, te hacen complimentos sobre cómo te ves, pero tú no vienes para eso, vienes para trabajar. Entonces son cosas que se encuentran en todas partes. Y yo soy francesa, pero vivo en Suiza ahora y tengo que decir que con los intercambios que tuvimos este año en el marco de la Red de Mujeres en el proyecto CELA, me ha hecho también preguntarme cómo funcionan las cosas en Suiza y empecé a mirar y quedé casi que me caí de poto viendo algunas cosas que, por ejemplo, el derecho de voto de las mujeres llegó solamente hace 50 años en Suiza y también en esa época todavía la mujer que quería trabajar necesitaba la autorización escrita del padre o del hombre, no podía abrir cuenta corriente. Y todavía hoy día, esos temas que comentábamos de maternalidad, estamos todavía muy atrás. Ser madre, el estar embarazada se considera como una enfermedad. Está tratado por los seguros de la misma manera que una enfermedad. Entonces, creo que en todos los países todavía podemos estar evolucionando y me gustó mucho lo que se comentó también al principio, lo que comentó Salvador, es que al final no importa mucho si estamos hablando a nivel profesional o a nivel de sociedad, es que tenemos que trabajar para tener un entorno que sea para todos más agradables. Y claro, las mujeres están levantando la mano, están diciendo ahora hay algo que hacer, pero no lo van a lograr solas. Van a necesitar el apoyo de toda la sociedad. Y si queremos tener mejores condiciones laborales, tenemos también que trabajar en casa con los niños y las niñas y que ellos están aprendiendo que son iguales y que no tienen que limitarse. O sea, uno de mis primeros regalos a mí cuando fue niña me recibí para Navidad un garaje con autos y creo que empieza así, a no decir la mujer se viste de rosado y tiene que tener las orejas con decoraciones de que son guaguas, sino que pueden elegir cuando tienen 10 años, 12 años, si ese es eso lo que quieren y que no tienen que ser siempre las princesas, que pueden también ser las que hacen bricolaje y ahí vamos avanzando. A mí personalmente me removió lo que comentó Elsa en recuerdos de haber estado en obra y sentirme mucho más segura si un compañero hombre me acompañaba. Gracias, Itlali. Sí, justamente yo escuchaba a Lor y a María Ángel y a Elsa con las experiencias en Latinoamérica. Yo creo que cada una de las mujeres que nos están escuchando en este momento, tienen una anécdota que contar al respecto en el tema profesional, ya sea no confiaron en mis habilidades profesionales, me confundieron con alguien que tenía un puesto administrativo en lugar de un puesto técnico que tiene, de cualquier manera los dos son complejos, pero cuando tú te preparas de la misma manera que tu par masculino, lo que esperas es ser tratada de la misma manera. Y creo que esto tiene mucho que ver con también cuál es la participación de las mujeres en el sector de la construcción en nuestros países de Latinoamérica. Y aquí me gustaría lanzar un poco de estadísticas de las que se mencionaban al principio, que surgieron a partir de una investigación que el propio proyecto CELA realizó para saber cuál era el estado de las mujeres en el sector de la construcción. Y lo que identificamos fue justamente esta baja participación de las mujeres, pero con porcentajes chiquititos que van del 5 al 7% de participación de mujeres en el sector de la construcción en países como Ecuador y como Colombia. Y en México, por ejemplo, hay 1/4 de mujeres estudiando una carrera que tiene que ver con la rama de construcción, de ingeniería o de manufactura, pero estos porcentajes todavía tienden a bajar cuando nos insertamos en el sector laboral. No es lo mismo las estadísticas que tenemos de las mujeres que están estudiando este tipo de carreras a cuando ya terminan la carrera, si es que la terminan, y se insertan en el sector laboral. Entonces, esta parte de que seamos las menos representadas, pues también genera una barrera más al estar trabajando, porque entonces eres la única mujer
en la cuadrilla o la de las pocas mujeres que hay en la obra y a lo mejor te encasillan como que solamente eres la que vas a supervisar y llegas un ratito y te vas. Entonces ese tema en Latinoamérica creo que es algo que vale mucho la pena conocer cuál es el estado en cada uno de nuestros sectores. Aquí yo introduciría el tema de conocer cuál es la línea base que alguien más mencionaba, de no es suficiente saber cuántas mujeres están dentro de tu empresa, sino en qué posiciones están, y a partir de ahí tomar decisiones para mejorar esta situación y que logremos una igualdad de género o un piso parejo para todos. Con esto que comentas, Erika, recordé el principio de entropía que empuja a que las cosas o sistemas se queden como ya están, como con esta inercia, y qué importante y qué sensible el número en una organización con desequilibrio de género para generar el cambio y cómo romper esta inercia justamente. Comentarles que si para nosotras es un reto, siempre a mí me gusta en estos espacios traer a la mesa la reflexión de qué pasa con mujeres que tienen una situación de pobreza o de educación muy baja, que pertenecen a grupos minoritarios y discriminados afroindígenas. Y más allá, ¿qué pasa con las poblaciones que les comentaba anteriormente, grupos LGTBI o igual poblaciones indígenas, personas de la tercera edad? O sea, para mí lo interesante del enfoque de género es que acoge las percepciones desde esta perspectiva amplia. Y nada, si a nosotras nos pasa eso, imagínense una profesional en silla de ruedas, ¿cómo hace para ir a la obra? Sí, muchas veces incluso en el edificio terminado no puede hacer uso de todos los espacios. Entonces, como creo que estas reflexiones que hacemos hoy día, estas estadísticas que nos trae Erika, son importantes, pero aún más es más complejo el panorama completo. Y también quería comentar, Salvador, alrededor de tu pregunta de hace rato sobre políticas en las obras. En las que yo he tenido oportunidad de trabajar no ha habido, pero conozco que hay iniciativas, por ejemplo, del Banco de Desarrollo para América Latina, CAF, que incentiva que en las obras públicas de infraestructura que ellos financian tengan salvaguardas contra el acoso sexual en los espacios de trabajo. Y también en grandes constructoras tienen como estas políticas de género, pero más orientadas al acoso laboral. ¿Qué tanto se cumplan eso? Creo que no tenemos todavía estudios al respecto. O sea, me parece a mí, de lo que he tenido oportunidad de observar, que estamos en una etapa de generar los documentos, generar las normas, y posteriormente ya tendremos que estar en etapa de control social para ver en verdad qué está pasando en función de esa norma. Justo, y pasar de lo punitivo a lo educativo, a lo formativo. Y de aquí la relevancia de estar escuchando anécdotas, experiencias, ejercer la empatía y empezar por la escucha atenta. Nos ha parecido de gran valor el contenido que se ha vertido en los 5 webinars que hasta ahora tienen en la red de mujeres de CELA. ¿Nos podrían compartir cómo ha sido esta experiencia de formar esta red? ¿Cuáles han sido algunos objetivos? ¿Si se han cumplido? ¿Si hay más retos? Puedo empezar la respuesta, pero me parece que después Elsa está en la mejor posición para entrar más en detalle sobre la lógica de los webinars, porque si bien en el proyecto CELA queríamos ir en esa dirección, aprovechamos el apoyo y el conocimiento, la experiencia de la red MERE para poder llevar a cabo ese desarrollo de los diferentes webinars. En el proyecto CELA, como bien contaba Erika, empezó todo eso de esa tomada de conciencia y preguntarse un poco, pero ¿cuáles son los números? Y eso quizás es uno de los primeros retos, una de las primeras preguntas que también vimos en los webinars, es que al final sabemos que hay potencial de mejora, pero no estamos conscientes de cuánto. Y eso sería una de las preguntas que todavía a nosotros nos quedaría pendiente. Tenemos primeros análisis, que son los que comentó Erika más temprano, pero se puede hacer más. Y es una pregunta que nos salió en muchos webinars. La gente preguntaba, pero ¿qué significa hay pocas mujeres? Entonces,
tener cifras ayuda a hacer más concretas las cosas. Y entonces eso es un tema que habría que ir empujando más todavía. Y en CELA, después de obtener esas primeras cifras, decidimos, queremos intentar sensibilizar, tratar del tema, y ahí entramos con esa idea de generar una serie de webinars. La lógica de la serie de webinars dejó Elsa aclararla, y lo que hicimos también en paralelo, porque queríamos un poco intentar unificar las cosas, visibilizar y quizás ver en el apoyo de crear redes. Entonces, existen ya muchas redes de mujeres, pero ver cómo podemos potenciar más todavía esas redes que existen. Y con eso creamos también una cuenta, un grupo de LinkedIn, donde invitamos también a todas y todos los que están interesados en tener un enfoque de género y quizás un enfoque de diversidad, como comentaba María Ángel. Eso es un tema que todavía estamos pensando cómo vamos ahora en la próxima fase. Invitarles a participar en este grupo LinkedIn e intentar tener un grupo que sea dinámico, donde uno se sienta libre de compartir y que pueda tener oportunidades de formación, oportunidades laborales. Aquí tengo que decir que lamentablemente no hemos logrado tan dinamismo como nos hubiese gustado en este grupo. Se siente todavía muy fuertemente que son los miembros del proyecto CELA y de la red MERE quienes están compartiendo información, pero quizás ahí aprovechar entonces la plataforma para invitar a todos los quienes nos escuchan. Este grupo LinkedIn estaba pensado para ser de todas y todos, que nos reforzamos, nos apoyamos, nos ayudamos, nos demos información. Entonces que no duden en inscribirse ahí. Y ahí veremos más adelante en el episodio. Estamos cerrando una primera fase del proyecto, esperando entrar prontamente en una segunda fase. Y cómo vamos a ir evolucionando también está ya ahora en discusión, y eso lo compartiremos también dentro de ese grupo LinkedIn. Y me imagino que el enlace será disponible en los comentarios de ese episodio. Y ahora quisiera invitar a Elsa un poco a explicar cuál fue la lógica de esos 5 webinars, que tiene una historia también bien bonita de cuáles son todos los aspectos que queríamos tomar en cuenta. Claro que sí. Durante la serie de webinars en la que tuvimos oportunidad de colaborar en Proyecto CELA y la Red Virtual de Mujeres en la Construcción Sostenible, incluyó 5 sesiones. Y en estas sesiones fuimos realizando conversaciones, diálogos y profundizando en el sentido de cómo las colegas participantes del sector de la construcción sostenible van desarrollando sus carreras profesionales, convirtiéndose en líderes del sector, y cuáles han sido sus retos y las oportunidades con las herramientas que han tenido a la mano para poder desarrollar su vida profesional. Coronamos el espacio invitando a las diferentes colectivas y redes que existen en Latinoamérica, que ya se encuentran hoy por hoy trabajando en sus diferentes entornos, promoviendo el tema del feminismo, pero también en esta perspectiva de poder hacer una evolución de la sociedad para que pueda ser mucho más inclusiva, y especialmente donde las mujeres sean las agentes de cambio que llevan a cabo estos procesos sociales. Y la verdad es que nos vimos sobrepasadas de la admiración de todas estas iniciativas que están trabajando. Especialmente hicimos una pregunta en el LinkedIn de Proyecto CELA para que la audiencia nos pudiera comentar quiénes conocen estas iniciativas, en qué países y sobre qué líneas de trabajo atienden. Y recibimos pues más de 50 observaciones de organizaciones que trabajan en el tema. Elsa, ¿hay alguna de estas redes que les haya llamado la atención, que valga la pena mencionar? Una de las iniciativas que pudimos conocer se encontraba la Femingas, es una iniciativa en Ecuador que para quienes no conocemos todavía el tema de las mingas, pues en México podría ser similar el tema del tequio. Nos resultó sumamente interesante porque la colega que desarrolló esta iniciativa en Ecuador desarrolló toda la iniciativa en el marco del desarrollo de una tesis de maestría con especialidad en género, de tal forma que la construcción social está
no solamente es algo orgánico, sino que es algo que está acompañado a través de las mejores herramientas que existen en el área de la sociología para poder crecer los impactos y para poder documentar estos procesos y estos movimientos sociales. No ha sido la única, sino que han existido muchas otras organizaciones dentro del sector de la construcción sostenible que incluso están indicando que se deben desarrollar trabajos para la visibilidad de las mujeres arquitectas en los diferentes medios de difusión masiva, por ejemplo Wikipedia, que existe una subrepresentación en la historia de las mujeres que han podido construir la arquitectura en los diferentes países y sus aportaciones a la construcción sostenible. Bueno, un reflejo importante de la brecha de género en la industria en la construcción ha sido históricamente un enfoque antropocentrista, positivista, patriarcal. Y frente a la inclusión, las lógicas de lo sostenible, de lo regenerativo, creo que son intrínsecamente femeninas, tienen que ver con la nutrición y la salud del entorno. ¿Creen que esto podría tomar más fuerza si las mujeres participamos más en la toma de decisiones importantes en esta industria? ¿Y cómo lograremos eso en medio de entornos tan dominados por comportamientos patriarcales? Sí, definitivamente el contar con la perspectiva de las mujeres en todos los espacios de toma de decisión en el sector permite que se pueda captar de viva voz de las mujeres cuáles son las necesidades que necesitan ser cubiertas y cuáles son los obstáculos que tienen que ser derruidos. Como bien lo comentaba María Ángel hace unos momentos, pues los diferentes temas que tienen que ver con la representatividad, la brecha salarial, el tema de la seguridad, por supuesto que tienen que ser escuchados. Sin embargo, no es un trabajo únicamente de las mujeres, sino que debe ser un trabajo de mujeres y hombres y las instituciones, a que vayamos pasando a una manera en que estas perspectivas puedan permear en los procedimientos de las organizaciones y después de eso puedan permear en este proceso evolutivo en cambiar el core de las organizaciones. Cómo ofrecen sus productos y servicios, cuál es su filosofía de trabajo dentro de la organización, que esto pueda no solamente cambiar la forma en que es la organización, sino también cambiar su rol en el sector. Gracias. Yo quisiera abrir un poco más la pregunta y tomarla más con una interpretación un poco más larga, justamente, que es a nivel de sociedad otra vez. Creo que la pregunta era, ¿qué nos aporta tener más mujeres en tomas de decisiones, en roles directivos, en la industria de construcción en general y quizás en otras industrias, en una sociedad que hoy día está antropocentrista y patriarcal? Y eso lo hemos hablado en los intercambios que tuvimos ya en los diferentes webinars. Y yo me acuerdo en particular de la ministra de la Vivienda de Ecuador, María Gabriela Aguilera, quien nos dijo: es central al final que nosotras como mujeres estemos tomando decisiones, estemos teniendo influencia en los planos de desarrollo, estemos diseñando, porque también somos usuarias, no solamente los hombres lo son. Y entonces el tener esa mirada de mujer en la parte organizacional, en la parte administrativa, en la parte decisional, en la parte de diseño, permite también adaptar nuestro entorno a las necesidades que son también las de las mujeres y que no sean solamente una respuesta o una construcción, una edificación que responda a las necesidades del hombre. Y entonces por esa razón, si no hay otra, sería ya una razón para que las mujeres estemos más activas en el diseño, en el desarrollo, porque también somos usuarias y necesitamos tener un diseño, unas edificaciones, un desarrollo urbano que también responda a nuestras necesidades. Y puede pasar por tener veredas lo suficientemente largas para poder andar con el coche o con las bolsas de compras. Porque si es demasiado estrecho y que los autos están muy cercanos, claro, un hombre que va solamente con su mochila con el laptop pasa sin problema, pero la mujer que viene de compras o que pasa con el carro, ahí sí tienes otros problemas. Bueno, diciendo eso, caigo otra vez en esa secuestración y separación de los roles, pero porque es así hoy día. Pero el hombre que va de compra o el hombre que anda con el carro, el coche de la guagua, del bebé, va a tener el mismo problema. Y hoy día quizás no se están viendo esto porque son principalmente hombres que no comparten los roles
en la vida familiar de la misma manera que nos gustaríamos, que están diseñando, y entonces nos quedamos con veredas chicas. Hasta que no salimos como hombres algún fin de semana que nos tocó cuidar a los hijos con la carriola, hacer alguna compra, nos damos cuenta que la banqueta sí está demasiado angosta. Qué importante desarrollar estas labores de cuidado, porque de esto depende desarrollar empatía, tener conocimiento para diseñar en el momento en que nos toque ciudades de acceso realmente universal, y muy aparte de esto, pues equilibrar la balanza con nuestras pares femeninas y ya. Tuvimos el gusto de compartir con arquitectas colombianas en el último webinar, y algo que nos pareció sumamente significativo es que ellas están entendiendo que debe existir una memoria y un legado en la historia, ¿no? La lucha feminista ya lleva un buen tiempo, de tal forma que hoy tenemos la oportunidad de que con la digitalización podamos retomar las diferentes luchas, los trabajos, las publicaciones que se han hecho, y podamos integrarlas al trabajo que hoy hacemos. Parte de esto, el ejemplo concreto que han hecho en Arquitectas Colombianas, es que hicieron una convocatoria para poder sumar las obras de las arquitectas en Colombia, hicieron una exposición y posteriormente hicieron la donación de todas las obras de las arquitectas colombianas a el Virginia Tech, que es la universidad que tiene el acervo más grande de las mujeres en la arquitectura a nivel global. De tal manera que ellas alzaron la voz a través de esta organización para poder dejar su legado en la historia, y que cualquier persona hoy o en el futuro pueda acceder a sus obras y entender el contexto y el momento histórico en el cual diseñaron estas obras. También, por ejemplo, en la iniciativa de Un Día una Arquitecta, trataron de trabajar intensamente en la visibilización de las mujeres arquitectas, y se han propuesto el desarrollar a través de convocatorias la identificación de las arquitectas más relevantes y poder citar en Wikipedia cada una de sus trayectorias, sus obras y su vida. Y así como estas iniciativas, hemos encontrado muchas que son relevantes y que pertenecen al ecosistema de la construcción sostenible, o que tienen líneas de trabajo en la cual se encuentra esta intersección de mujeres y algunos de los temas de la construcción sostenible, y que están desarrollando estas actividades en sus comunidades, generando este movimiento social, y que se requiere crezcan, se repliquen y se difundan. Aquí en Emisor Cero hemos hablado un poco del greenwashing, y desde ahora podemos sumar el genderwashing. ¿Cómo distinguir entre el genderwashing y políticas reales de cambio con perspectiva de género en el entorno de la industria de la construcción? Es conocer en dónde estamos, tener una línea base del sector y saber desde los números de representatividad, como también temas más finos como la brecha salarial, o como cuáles son las políticas que se tienen al interior. A lo mejor hay empresas que tienen muy avanzado la parte de que sean contrataciones ciegas, de decir no sé si el candidato que está sometiendo su currículum para entrar es un hombre o una mujer, o hay empresas que tienen políticas de incluso no prender la cámara cuando te estoy contratando, ahora que ya las contrataciones virtuales están aumentando, justamente para el cómo nos vemos, qué género tienes, qué es lo que visualizas e interfiera más en una elección de llenado de la vacante que los conocimientos o experiencias que estas personas puedan aportar. Y aquí yo hablaría también del tema de no es una lucha esta de que las mujeres sean más que sus pares hombres, sino poner el piso parejo para todas las personas que están en el entorno laboral, donde en este momento las mujeres tienen una situación de mayor carga mental, de salario, de retos de cómo compatibilizar la maternidad o cómo compatibilizar el cuidado de las personas adultas mayores en casa o el cuidado de familiares enfermos, que muchas veces recaen sobre las mujeres, y que aún así estas mujeres pues
salgan adelante y que estén conformes con su crecimiento profesional y puedan desarrollar el potencial que todas tenemos. Entonces, siento que esta parte de obtener las líneas base es a lo que cualquier empresa del sector debería de optar como un primer paso y ya después de ahí ir sumando pasos. Y acá, si tú me dijeras cuál es el wish list que yo tengo, es que este tema de la sensibilización de la igualdad de mujeres y hombres en el sector de la construcción sea tan importante como las reuniones de seguridad que se tienen antes del trabajo o que sean parte de la capacitación que todos tenemos al entrar en una nueva empresa, o para las personas que están estudiando, que este tema es importante y que se tienen derechos y que pues hay una lucha que está detrás de todas nosotras para que se sumen a esta lucha, ya sea hablando de México, de Ecuador, de Perú, de Colombia. Las mujeres, no importa de qué país latinoamericano seamos, nos enfrentamos a estos mismos retos en comparación con mujeres que están en otros países y en economías, digamos, más avanzadas. Y esto empieza en casa, o sea, en la empresa propia o en el rol de cada uno. Y de hecho eso nos dimos cuenta también porque en el proyecto CELA tuvimos el problema. Que de repente nos dimos cuenta, queremos hacer algo con enfoque de género, por eso tenemos ese podcast hoy día, por eso tenemos ese grupo de trabajo y esas actividades. Pero al final nos dimos cuenta que dentro del mismo proyecto CELA no teníamos claro cómo teníamos que escribir cuando hacíamos una publicación para que se respeten las reglas del enfoque de género. No teníamos claro cómo teníamos que hablar en presentaciones cuando estemos dando seminario, teniendo ese enfoque de género. En el podcast, lo conversamos ahora en la reunión preparatoria, tampoco hemos definido cómo teníamos que dirigirnos a las personas para que se respeten las reglas del enfoque de género. Y entonces es algo que quisiéramos poder implementar justamente en esa segunda fase de CELA. Es una de las cosas que nos pusimos como tareas, que antes de estar diciendo a los otros tienen que hacerlo, que nosotros también en Proyecto CELA fijamos nuestras reglas comunicacionales de enfoque de género o de diversidad, como lo vamos a llamar, que todavía eso está en discusión. Como el lenguaje inclusivo también, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Y hablando de estas redes, ¿qué podemos hacer para formar parte de ella y qué beneficios podríamos tener? Creo que las redes que ya existen muchas y cada uno puede ir viendo lo que existe cerca de su casa y donde pueda ir participando. Hay cosas que son muy inspiradoras, eso que estábamos comentando de las Flemingas zum Beispiel, por ejemplo, que es algo que también era, a mí me tocó mucho, me hizo emocionarme porque me dije, sí, claro, en casa que si tuviera tantas ganas de poder probar a cambiar las luces es fácil, pero ir un poco más adelante de arreglar cosas en la casa y uno no se atreva porque nunca lo probó y no sabe cómo hacerlo, y en ese tipo de red, ahí sí tienen la oportunidad de un espacio seguro donde probar a hacer errores y aprender de otros, y eso entonces invitarles a mirar lo que existe cerca de su casa o que corresponde a sus horarios de trabajo. Y lo otro es en la red de mujeres del proyecto CELA, nuestra intención es de ver cómo podemos ir reforzando las redes existentes. Entonces pueden ir uniéndose a la red de LinkedIn, que tengamos el grupo virtual, la red virtual de mujeres en construcción sustentable del proyecto CELA. Pero no queremos ser una red más. Queremos ver en esa segunda fase cómo podemos trabajar juntos con esas redes que existen para ir reforzando las redes que existen, dándole voz, visibilizándoles y apoyando sus acciones. Hay muchísimas mujeres que ya están en posiciones de liderazgo en el sector de la construcción sostenible y que esas mujeres también le pueden compartir sus experiencias para saber cómo llegaron a ese punto. Y creo que esto está muy vinculado con lo que mencionaba Lor de esta red virtual de mujeres en la construcción sostenible en LinkedIn. Es un espacio de comunicación para eso, para conocer esos perfiles que no tienen nada más que ser del país donde tú te encuentras, sino que puede ser de toda Latinoamérica. A mí me gustaría invitar a las organizaciones que tengan interés en ir conociendo sobre estos temas. Hay diferentes herramientas que ya están desarrolladas y enfocadas a las organizaciones
en general. Por ejemplo, tenemos el de Women's Empowerment Principles Gender Gap Analysis, o el conocidísimo Web Tool de la ONU, en el cual es un cuestionario online gratuito que pueden tomar las organizaciones para entender un poco cómo se encuentran en 4 áreas. Básicamente es en el tema de liderazgo, de comunidad, de lugar de trabajo y de mercado. En el tema de género, de cómo lo están abordando. Ahora, también existen otras organizaciones que pueden tener modelos. Por ejemplo, tenemos el de PricewaterhouseCoopers, el de McKinsey, el de Bloomberg, y están haciendo esta relación de que el tener políticas ya implementadas, mecanismos de monitoreo y resultados, permite a las organizaciones medir qué tan maduras son en cuestión de madurez de negocios. Hay una correlación en la madurez de negocios con la madurez de las prácticas en género e inclusión que tienen las organizaciones. De tal manera que hay organismos que lo miden y que especialmente en las empresas que son abiertas a la inversión pública, a la inversión de los mercados, pues tienen mejores calificaciones y pueden ser mucho más atractivas para atraer inversión. De tal forma que tienen múltiples beneficios. Primeramente los sociales, los del desarrollo y la evolución de la comunidad, el que se puede hacer fáctico que las mujeres puedan desarrollar y ejecutar todos sus derechos en los lugares donde trabajan y donde viven, pero también pues tiene que ver con un tema de inteligencia de negocios que resulta altamente atractivo para las organizaciones y también para poder seleccionar los proyectos que les van a permitir generar esta evolución permanentemente en las operaciones de las organizaciones. En mi caso, quisiera hacer una llamada a cada uno a informarse un poco sobre qué pasa hoy día en nuestra sociedad, en nuestro entorno laboral, en nuestra casa, sobre el tema enfoque de género y diversidad. Porque yo llegué a ese grupo de trabajo más porque necesitaban apoyo que porque yo tenía de base un interés fuerte en ese tema de lucha feminista, como está diciendo Elsa, o de igualdad de género o de red de mujeres. Más bien había necesidad de apoyo, llegué a apoyar en el grupo. Y para mí fue un proceso de sensibilización. Se me abrió los ojos sobre cosas que estaban pasando que no tenía ni idea, y me impresionó la cantidad y la diversidad de actividades que se llevan a cabo. Me impresionó la pasión y la energía de Erika, de Elsa, de María Ángel cuando están hablando de esas temáticas, y todas las personas que participaron ahora en nuestros webinars. Y a veces me emocioné y me quedé preguntando qué significa eso a mí para mi vida. Porque son cosas, reflexiones que no había tenido hasta ahora, donde no me había dado cuenta. Y como los comenté, dentro de esos 8 o 10 meses de proceso que llevamos avanzando con ese tema en el proyecto CELA, empecé yo a preguntar cómo están las cosas en Suiza, qué significa eso, yendo a visitar exposiciones sobre esa temática, participando en webinars, y no porque estaba convencida de que era necesario, que había que luchar, sino más bien porque me quedé curiosa de cuál es la realidad que se encuentra alrededor de mí en esas temáticas. Y yo creo que al final, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aconsejar para avanzar? Y yo creo que es más bien eso, que cada uno se pregunte ¿qué tengo que yo como rol? ¿Cómo vivo yo hoy día ese tema de la diversidad? De que sea para mujer, que sea para extranjeros, que eso también se vive mucho en América Latina, una discriminación por país de origen, que en mi caso me tocó positiva, pero en otro le toca negativa. Y en todas esas preguntas de cómo estoy yo viviendo en mi sociedad, abrir un poco los ojos y ser un poco curioso de, ¿qué es esta historia de redes de mujeres? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Y uno ahí va descubriendo cosas que son increíbles. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
En este episodio escuchamos cómo muchas mujeres viven su día a día en la industria de la construcción, con una complejidad realmente mayor a la de los hombres, y cómo a pesar de ser minoría en el sector, llevamos la delantera en la construcción sostenible. A través del mapeo que realizó la Red Virtual de Mujeres de la Construcción del Proyecto CELA, hemos podido conocer iniciativas ejemplares, inspiradoras y que están haciendo aportes muy relevantes a la construcción sostenible. Aunque los retos son grandes, y para afrontarlos y llegar a una verdadera equidad, así como a una sostenibilidad, tenemos que participar todas las personas, desde nuestros hogares, universidades, empresas y gobierno. Las mujeres en América Latina nos enfrentamos a una falta de reconocimiento que es histórica, a sueldos y oportunidades menores que las de los hombres, y a la asignación de un mayor número de actividades de cuidado de las infancias, los enfermos y personas de la tercera edad, así como labores de casa no remuneradas. Esto lo hacemos en porcentajes mayores que los hombres, y es crucial poner el piso más parejo. Dada la desigualdad existente, las cuotas de género aún son necesarias. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos revisar a fondo qué puestos estamos ocupando las mujeres en los espacios laborales, pues actualmente se nos emplea más en puestos de limpieza o cargos administrativos que en sillones técnicos o directivos. Empresas, universidades y sociedad civil debemos actuar en conjunto para que todas las personas podamos desarrollar nuestro potencial, ser protagonistas de nuestra propia vida profesional y catalizadoras en todas las posiciones del sector, en pro del desarrollo sostenible del planeta. Únete a la Red Virtual de Mujeres en la Construcción del Proyecto CELA, donde encontrarás oportunidades de capacitación y empleo. Te invitamos a tejer comunidad junto con nosotras. Te dejamos la liga en la descripción del episodio. Ayúdanos a amplificar el mensaje compartiendo este podcast entre tus amigos y en tus redes sociales. Si tienes preguntas o quieres compartir tu experiencia, escríbenos a emisor0@podcastera.mx. Nos encantará leerte. Te invitamos a conocer más en www.proyectocela.com y Proyecto CELA en LinkedIn y Facebook. CELA es un proyecto de la Confederación Suiza y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Emisor Cero es una producción de Podcastera MX y Proyecto CELA.